AudioJungle. Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro programa La Voz de Tabasco. Hola Joaquín, hoy hablaremos acerca del modelo económico de crecimiento hacia adentro a mediados del siglo XX. En efecto, para poder iniciar este tema tenemos que definir qué es un modelo económico. Entonces, un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta un Estado para favorecer la economía de una nación. Así es, sin embargo, nuestro país sufre de diferentes etapas de 1942 a 1982, pero antes de eso, en el panorama mundial se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1949, que México vivía con una economía en actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Ok, perfecto. Bueno, esa extensión en el mundo dio oportunidad a México para el desarrollo de la industria de transformación. ¿A qué nos referimos? Sobre todo aquellos productos de consumo masivo que para su producción no requerían de grandes inversiones. De esta manera se iniciaba el proceso de sustitución de importancia en México. Empieza a exportar materias primas principalmente a Estados Unidos. Así es, la primera etapa del modelo económico abarcó de 1940 a 1958 y se caracteriza por tener un crecimiento económico acompañado de un proceso de inflación que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento, y por eso se le denominó crecimiento con inflación. En esta etapa, los presidentes que formaron parte de este proceso fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. La segunda etapa abarcó de 1958 a 1970 y se caracterizó por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio, y se le denominó como desarrollo estabilizador. En esta etapa estuvieron involucrados los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Por último, la tercera etapa abarcó de 1970 a 1982 y es llamada etapa de crisis y agotamiento por los excesos de gastos públicos, corrupción, ineficiencia del gobierno y la influencia de la crisis económica internacional, y por consiguiente el fracaso del desarrollo compartido. Ok, nos damos cuenta que México no logró considerarse realmente, pero antes de seguir tenemos que hacer una pequeña pausa, televidentes. Nos vamos a comerciales. Ya estamos de regreso, Chumelo. Bueno, quiero hablarte a ti principalmente y a los televidentes acerca del milagro mexicano. Una etapa que inició en 1940 y se le acuña ese término porque gracias a la Segunda Guerra Mundial, puesto que de 1940 a 1956 México tiene un crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo en el sector primario. Sin embargo, era un crecimiento sin desarrollo, ya que solo aumentaba el número de industrias, pero sin la base sólida que es la libre potencia, que permitió un desarrollo económico. No obstante, entre 1940 y 1945, el PIB de México creció un 7.3%, el cual nunca se había alcanzado de una etapa postevolucionaria. ¿Qué opinas de eso, Chumel? Pues en efecto, sin embargo, de 1956 a 1970 la economía de México giró a un 180 grados, creciendo hacia adentro por vía de la sustitución de importaciones. Eso se refiere que México tenía que producir lo que consumía. Se basó en el dinamismo en el sector industrial, trayendo la estabilidad de precios y ajustándolo a los problemas productivos y financieros. Ok. Sin embargo, esta etapa llegó a su fin en 1970, cuando el modelo de sustitución de importaciones y ya no se adecuaba a las nuevas tendencias. Sí estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, globales, además que la política proteccionista dañó la competitividad de las empresas hacia el exterior e impidió consolidarse a través de la exportación de los mercados extranjeros. Sí, así es. Así es, Joaquín. Antes de seguir tenemos que ir a un corte comercial y luego regresaremos con un invitado especial para profundizar acerca del desarrollo estabilizador. Regresamos. Estamos en vivo y en directo. Bienvenido, exsecretario de Hacienda. Muchas gracias por invitarme, Chumel. Para mí es un honor estar aquí en su programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir del desarrollo estabilizador? Bueno, como ustedes habían mencionado, el desarrollo estabilizador fue una etapa caracterizada por un alto crecimiento productivo y de bajos costos. Cuando estuve de secretario de Hacienda, utilicé estímulos fiscales para motivar la reinversión de las ganancias de las empresas. Asimismo, la política fiscal buscó la recreación de nuevas empresas, y el conjunto de estas políticas tuvieron como objetivo aumentar la demanda laboral, con sus consecuentes aumentos en el nivel de empleo y en los salarios. La inversión que se hizo fomentó la acumulación de capital físico en las empresas. Conforme el capital aumentaba, la cantidad de trabajadores
por unidad de capital disminuyó y la mano de obra se estaba volviendo un bien cada vez más escaso en relación al capital, llevando a un incremento en el salario de equilibrio. Ok, entonces tu visión se basaba en el desarrollo del capital por trabajador, principalmente, me imagino, a como puedo deducirlo. Efectivamente, amigo. Entonces, la pobreza fue erradicada en su momento con el crecimiento económico. Déjame decirte que el desarrollo estabilizador fue sumamente exitoso en el sentido de aumentar al máximo el nivel de producción bajo estabilidad de precios. Con ello, el crecimiento se había logrado. No obstante, la erradicación de la pobreza ni la desigualdad. Mientras la industria vivió su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento. Se dio un proceso de desarrollo en sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad en el ingreso. Estoy de acuerdo contigo, Mena. Muy importante, lo que nos ha dicho Mena. Pero en el irte quiero que te quedes con nosotros para terminar el programa. Ahora nos enlazaremos con Carmen Astiga, que se encuentra en la Plaza de Tres Culturas. Carmen, ¿nos oyes? Hola Joaquín, Chumel y Esther Mena, gracias por estar en nuestro programa. Me pareció escuchar que estaban hablando del modelo económico que México vivió durante los años 1940 a 1982. Durante esta etapa surgió un acontecimiento que impactó a todos los mexicanos y es acerca del movimiento estudiantil del 68. Y precisamente estoy en la Plaza de las Tres Culturas, donde no solo estudiantes fueron sometidos, sino también maestros, amas de casas, obreros, intelectuales, entre muchas más personas. El miedo del gobierno era que sucediera lo mismo que en Cuba, es decir, que surgieran revolucionarios en nuestro país. La tarde del 2 de octubre de 1968, una vez que salió el ejército del campus de la UNAM y de la IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, mientras el ejército vigilara de que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la Torre Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero lanza una luz de bengala como señal para que los francotiradores del batallón de Limpia, apostados en el edificio de Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el mitin, para hacerles creer que estos últimos eran los agresores. Aún no se sabe la cifra exacta de muertos y desaparecidos, ya que en su momento el gobierno dijo que eran tan solo 20, pero críticos y gente que estuvo presente dice que fueron centenas. Con esto me despido, Joaquín, Chumel y Mena. Gracias. Triste lo que sucedió en ese tiempo y sobre todo la decisión que tomó el gobierno. Fue un acontecimiento que marcó nuestra vida y sobre todo la historia de México. Efectivamente, y recordemos que en ese tiempo la sede de los Juegos Olímpicos se hizo en nuestro país y el gobierno no quería manchar su imagen. Pero todos sabemos que el error que cometió fue de otra persona. Cambiando de tema, Antonio, ¿cuál crees que fueron los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento de nuestro país? Bueno, considero que la desigualdad social, crisis en el campo, la política proteccionista, el desajuste de importaciones con respecto a las exportaciones y migraciones. Esto lo digo porque al concentrarse en las actividades industriales, originó que el campo dejara de producir alimentos y una baja de divisas. Por otra parte, la política proteccionista afectó a las empresas, sobre todo para competir en el rubro de exportaciones en el mercado global, y esto conllevó a que las importaciones aumentaran y las exportaciones bajaran. También se empezó a dar migraciones, originando cinturones de miseria, ya que la gente del campo emigraba de la ciudad pensando que encontraría mejores oportunidades. En general, se puede decir que el fracaso del desarrollo compartido, corrupción, el descontento social e ineficiencia de las actividades económicas terminaron de hundir al país. Concuerdo contigo. Para finalizar el programa, puedo decir que nuestro país tuvo un gran crecimiento económico gracias a la Segunda Guerra Mundial, el cual México tuvo la oportunidad de crecer, pero no supo manejar la situación y no tenía una base sólida de la libre competencia. En efecto, estoy de acuerdo totalmente con ustedes, amigos. ¿Qué más me puedes decir? Cuando participaba
Cuando parecía que México daría un gran salto, la economía resultó ser ineficiente. Se le dio mucha importancia a las actividades industriales, además de solo exportar materia prima. Cuando llegó el neoliberalismo a México ya no le funcionaban las cosas. La sustitución de importaciones ya no le beneficiaba. Los gobiernos empezaron a implementar nuevas estrategias que no lograban una estabilidad en todos los aspectos al país de México. Mientras otros países creaban tecnologías que tenían un gran beneficio y que México no lo hacía y no hace. Así es, no queda más que decir. Con esto nos despedimos. Fue un gusto tenerte en el programa, Antonio. Muchas gracias y espero que me inviten en los siguientes programas. Cuando gustes, nos despedimos. Nos vemos en la siguiente edición. Audio Jungle.